Shalom, audiencia de nuestra comunidad cristiana, Una Nueva Vida en Jesucristo, UNBJ. Yo soy Patti Ramos, predicadora de la palabra profética, y hoy vamos a estar estudiando la palabra de Dios, la prédica del día sábado, y el tema que vamos a abordar hoy es de mucho interés para todos. Es un tema que me lo han pedido muchísimo. Así que hoy vamos a hablar acerca de qué es la hechicería, cómo se manifiesta ese espíritu demoníaco en la vida de las personas y cómo desactivarlo. Vamos a orar. Padre eterno, yo te doy gracias en esta hora por este tiempo maravilloso que tú nos permites estar frente a toda esta amable audiencia con estos audios de estudio de la palabra profética, de la palabra bíblica. Te pido que me des ciencia, sabiduría, conocimiento y poder para ministrar este mensaje con mucha inteligencia de Dios, con revelación, con guía del Espíritu Santo, y que seas tú fluyendo, Espíritu Santo, en medio de este lugar y en el ambiente y en la atmósfera y en mi boca sean tus palabras puestas para que yo pueda fluir con poder en el nombre de Jesucristo. Yo te lo pido y quedo bajo la guía del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de cómo opera la hechicería. Vamos a ver varias cosas profundas. Y nos vamos a ubicar en Apocalipsis capítulo 2, versículo 18. Apocalipsis 2, versículo 18. Vamos a leer la palabra. 2:18 dice el mensaje. El mensaje a la iglesia de Esmirna, versículo 18 de Apocalipsis 2. Dice el mensaje a la iglesia de Pérgamo, y en el 18 el mensaje a la iglesia de Tiatira. Escribe al ángel de la iglesia de Tiatira: yo soy el Hijo de Dios, mis ojos parecen llamas de fuego y mis pies brillan como el bronce bien pulido. Escucha lo que te voy a decir. Versículo 19. Estoy enterado de todo lo que haces, sé muy bien que me amas y que no has dejado de confiar en mí. También sé que has servido a los demás y que ahora los estás ayudando mucho más que al principio. Versículo 20. Pero hay algo que no me gusta de ti, y es que has dejado que Jezabel siga engañando a mis servidores. Esa mujer anda diciendo que yo la envié, y les ha dicho a mis servidores que pueden comer de lo que se ofrece a dioses falsos, y los anima a serme infieles. Versículo 21. Yo le he dado tiempo para que vuelva a obedecerme, pero no ha querido hacerlo, ni ha dejado de creer en dioses falsos. Versículo 22 y 23. Yo voy a hacer que esa mujer se enferme gravemente y que se mueran los que obedecen sus enseñanzas y siguen creyendo en dioses falsos. Pero si ellos se arrepienten y vuelven a obedecerme, yo no les haré ningún daño. Entonces, leí desde el capítulo 2, desde el 18 hasta el versículo 23. Puedes seguir leyendo si quieres. Vamos a ver que los hechiceros no heredarán el reino de los cielos. Nosotros ya lo sabemos, que la Biblia dice que personas no heredarán el reino de Dios. Hechicería en el idioma hebreo significa poción, una pócima, una droga, un fármaco. También la palabra hechicería significa adivinación, encantamiento, magia, y pócima o porción mágica. Entonces vamos a ver que los hechiceros no serán salvos, lo dice en Ezequiel 22:18. Vayamos por favor a Ezequiel 22:18 para ir entrando a lo profundo de este tema. Gracias a todos los que nos han enviado sus mensajes internos. Gracias por darle me gusta, like a este contenido. Inmediatamente abras esta prédica y la comiences a escuchar, dale me gusta, porque algunas personas se interesan mucho en el tema y esperan hasta el final darle me gusta, like, y después se les olvida. Así que hoy animo a que lo hagan antes. Ustedes saben que estas conferencias, estas predicaciones son de poder, así que no tengas miedo de darle me gusta, like, porque sé que va a ser de bendición. El castigo de Jerusalén. Dios también me dijo:
Para mí, los israelitas son como la basura que queda en el horno después de fundir diferentes metales. Por eso quiero dejar esto bien claro con ellos, puesto que son como basura en el horno, voy a juntarlos dentro de Jerusalén, como se juntan dentro del horno los metales. Estoy tan enojado con ellos que los juntaré y atizaré al fuego de mi enojo y los fundiré en medio de la ciudad como si fueran metal. Así, cuando hayan descargado mi enojo sobre ellos, reconocerán que yo soy el Dios de Israel. Estoy en Ezequiel 22:18. 22:18. Entonces vemos que hay un castigo para Jerusalén, hay un castigo para las personas que no atienden la palabra de Dios, porque es que la Biblia es un libro que está disponible para todos, pero mucha gente toma el camino de desobedecer, es decir, no quiere rendirse, no quiere, como se dice, doblegar el brazo, no quiere perder, no quiere dejar de batallar, no quiere dejar de pelear, no quiere dejar de luchar, y entonces ese es el castigo que le esperan a esas personas que insisten en hacer lo que a Dios no le agrada. Hechicería es la capacidad de alterar la materia, lo físico, y hacer ver cosas que no existen o que sí existen, pero que son como actos de magia. De hecho, la magia, cuando a las personas les gusta mucho la magia, son actos de hechicería, porque son cosas como alucinantes, fantasiosas, que la gente queda sorprendida de cómo hizo eso. Realmente la hechicería son actos de magia. La hechicería anula los sentidos, vuelve ciega a la persona, no la deja ver lo que está pasando en la vida de esa persona o lo que está pasando en un lugar. La persona queda como ciega, queda como sorda, queda como anulada mentalmente. Eso es parecido a lo que hacen con la droga, la burundanga, que anula los sentidos de la persona. La persona puede estar despierta, oyendo y viendo, pero no ve ni escucha, es decir, está anulada por una pócima o como una hechicería. Eso lo hacen mucho los ladrones antes de robar. Ellos hacen pócimas o hacen, se llama pases mágicos, o hacen actos de hechicería para que la persona quede anulada y no pueda ver aunque esté viendo, y no pueda escuchar aunque esté escuchando, y no pueda actuar aunque pueda actuar, es decir, queda anulada los sentidos. Por eso vemos que hay robos que ocurren y la gente dice, yo no vi nada, pero ¿cómo no vieron si había tanta gente? Nadie vio porque había en la atmósfera un hechizo, que es lo que nos muestran muchas veces en las películas, cuando las brujas o los brujos o los hechiceros hacen como regaran un polvo y dejaran a la gente como dormida, mentalmente y espiritualmente y físicamente, y la gente no puede reaccionar. Aunque está la situación ocurriendo, la gente queda como aniquilada mentalmente, queda como adormecida, es la palabra, adormecida. Los sentidos están como atrapados por esa pócima, por esa hechicería. Es por eso que cuando uno entra a un cierto lugar hay un ambiente que es extraño y que uno quiere irse pero no puede. Es lo mismo que le ocurre a hombres o a mujeres que están bajo hechizos. Ellos quieren salir de una relación pero sienten que no pueden porque están bajo una pócima, están bajo un hechizo, están bajo un encantamiento que no los deja reaccionar, ni los deja salir, ni los deja, digamos, pierden la voluntad de actuar. Eso es lo que hace la hechicería. Muchas veces nos han robado cosas y uno dice, pero ¿cómo me robó esa persona el teléfono? ¿Cómo fue que me robó cierta cosa? ¿Cómo fue que pudieron ingresar, digamos, a un lugar? Con hechizos. Hacen hechizos, duermen a la gente alrededor, pero a los hijos de Dios no les pueden hacer nada, porque las hechicerías y las brujerías no funcionan con los hijos de Dios, pero con los demás sí puede funcionar. Por ejemplo, les voy a contar un testimonio de alguien que
me dijo que en algún momento cuando por televisión pasaban a estos magos y hacían ellos shows de magia, en algún momento había una familia, todos estaban sentados en la sala viendo el show de magia de un mago que fue muy famoso en algún momento. Estoy hablando de hace mucho tiempo, hace muchos años, y me decía la persona que estaba en oración que cuando el mago, o sea, había una persona cristiana, los demás no eran cristianos, y me dijo la persona sabia que estaba orando en ese momento, porque sabía que la magia, dice la Biblia que nosotros no podemos hacer magia ni participar en actos de magia ni tener nada que ver con ese mundo. Entonces me cuenta la mujer que cuando el mago por televisión dijo: cuando yo cuente 3, todos los que me están viendo por televisión quedarán dormidos. Y él contó 3 y me cuenta esta mujer que ella no miró lo que estaban viendo ellos, pero desde lejos estaba escuchando y orando para cancelar. Y que cuando el mago contó hasta 3, todos los que estaban en la sala se quedaron dormidos, instantáneamente, al mismo tiempo. Y que cuando él volvió a contar 3, todos se despertaron otra vez. Es decir, ellos quedaron bajo un hechizo, bajo un encantamiento, a la distancia, porque el mago lanzó la palabra y las personas, como tenían los oídos abiertos para el mundo de la magia, fueron también dominados por ese espíritu. Porque si nosotros vemos actos de magia, estamos prestando nuestros ojos y nuestros oídos y nuestro cuerpo para ver, para escuchar, para sentir estos actos de magia. Es decir, nos estamos convirtiendo nosotros en participantes de la magia. En primer lugar, hechicería en las palabras, con la voz. Lo acabo de mencionar en el ejemplo. Esta gente fue hechizada por medio de una palabra que se lanzó por un medio de televisión, por una pantalla de televisión, y la familia quedó dormida, y luego el mago dio la orden de que se despertaran y todos se despertaron. Tal vez eso les ocurrió a mucha gente en el mundo entero que estuviera viendo ese programa. Porque estos actos de hechicería se activan con la voz. Por eso es que muchas veces cuando un hombre escucha a una mujer, la voz lo deja como hechizado. Hay voces que hechizan de hombres y mujeres, y hay personas que tienen hechicería en las palabras. Entonces cuando la palabra que lanza esa persona, en el momento en que habla, la otra que la está escuchando, o muchas personas la escuchan y quedan bajo ese hechizo. Eso hacen los magos y eso hacen los hechiceros. Ellos pueden hechizar a la gente con las palabras. Por ejemplo, cuando una persona está vendiendo un producto, uno no le interesa el producto, pero siente que no puede dejar de escuchar lo que la persona le está ofreciendo, porque muchas veces también hay actos hechiceros en las palabras. ¿Qué fue lo que Jezabel hizo con Elías? Lo hechizó por medio de las palabras de intimidación. Solamente con decirle, con hablarle, Elías el profeta quedó hechizado por esas palabras, y él quedó como anulado y no podía actuar ni reaccionar. Sintió miedo, intimidación, fue y se escondió, huyó, porque esta mujer solamente con la voz lo hizo huir y lo hizo intimidar y sentir miedo. Esa mujer era hechicera, dice la Biblia, en Primera y Segunda de Reyes, la historia de Jezabel. Ella era hechicera y ella tenía el dominio de la palabra. Ella con la palabra encantaba a las personas que la escuchaban y los hechizaba, y ellos obedecían las cosas que ella decía por los hechizos que ella lanzaba con las palabras. Entonces hay hechicería en las palabras. Por ejemplo, cuando nos dicen en meditación de yoga, esas palabras que dicen en esa meditación son hechizos. Muévase así, cierre los ojos, respire, haga esto, haga aquello. Están llevando y guiando a la persona por medio de una palabra hechicera con actos de magia, y la persona piensa que son actos de relajación, y realmente lo que están haciendo los que están guiando el audio es hechizando la voluntad de la persona que está haciendo yoga. Yoga es una práctica oriental
y Dios prohíbe ese tipo de actividades y de prácticas del yoga, porque el yoga realmente es poner la mente en blanco y dejar que los demonios invadan la mente. Entonces por eso no podemos practicar el yoga, aunque en muchos lugares cristianos ya se practica la yoga como parte del cristianismo, y eso es porque se han dejado engañar por estas filosofías y por estas actividades y por estas creencias. Entonces la voz de la serpiente hechizó a Eva. Veamos que cuando Eva estaba en el huerto, la serpiente se acercó a Eva, no se acercó a Adán. Y ustedes preguntarán, ¿pero por qué se acercó a Eva y no a Adán? Voy a hacer una pausa para que ustedes vayan pensando la respuesta. Se acercó a Eva porque Eva era una mujer sentimental, emocional, y nosotras las mujeres tenemos la capacidad de escuchar y podemos razonar mejor la palabra, y podemos intuir, discernir. Muchas mujeres, Dios nos regaló, se dice, el sexto sentido, que es poder discernir más allá de las palabras las cosas que están pasando en la pareja, en una atmósfera con nuestros hijos. Por eso somos madres, porque entendemos muchas veces qué le pasa a nuestros hijos, aunque nuestros hijos no nos digan o no nos cuenten, nosotros podemos saber. Entonces la serpiente se acercó a Eva porque vio que ella estaba en ese momento descubierta, sin su esposo, y quiso, por medio de la palabra emocionalidad de Eva, llegar a ella con palabras dulces, persuasivas, hechiceras, y la fue doblegando por medio de la voz. Le fue vendiendo una idea, como cuando nos van a vender un paquete, un viaje, un programa, cuando nos van a vender alguna cuestión comercial, nos van llevando como en un hechizo, como en un trance, como que no podemos ni pensar, y la persona sabe decir las palabras en el tono adecuado, con la dulzura que es, con la persuasión que es, con la convicción, para que nosotros finalmente digamos, está bien, lo tomo. Y Eva pues empezó a escuchar a la serpiente. Está escrito en Génesis 3:1, la serpiente astuta es hábil para engañar. Esa es una de las cosas que la serpiente pudo hacer en Eva, engañarla con mucha astucia, o sea, es decir, con una inteligencia diabólica. Por eso la Biblia dice que hay sabiduría del mundo y sabiduría de Dios. Entonces la serpiente utilizó la sabiduría mundana, la inteligencia diabólica, para poder llegar a Eva con todos esos argumentos y con todas esas ideas grandiosas. Le vendió a ella poder, fama, le pudo a ella también llegar a los sentidos de que ella pudiera gobernar también y tener el mismo poder que tenía Dios, porque se lo dijo: ustedes también podrán saber el bien y el mal. El bien y el mal significa el yin yang, por eso vemos que en la filosofía oriental se habla del yin y el yang, del negro y el blanco. Y démonos cuenta que mucha gente siempre viste con negro y blanco, porque significa la fuerza oscura y la fuerza blanca, o sea, el blanco y el negro, lo puro y lo oscuro, o lo oscuro y lo divino. Bueno, ellos tienen una explicación para el yin, el yang, que significa realmente el mundo abajo y el mundo arriba, es decir, arriba el cielo y abajo el infierno. Bueno, entonces la serpiente le llegó con todas esas ideas y finalmente la persuadió a que ella tomara el fruto, que no es una manzana como la gente piensa, sino que fue la desobediencia y escuchar a la serpiente las ofertas que la serpiente le hacía, como para que ella no tuviera dudas de que al comer le iba a ir muy bien. Entonces cuando Eva finalmente accedió a comer, comenzó a venir sobre ella una muerte espiritual, pero también comenzó a venir una atmósfera
de que sus ojos ya no eran puros, ya no miraban lo divino, sino que ya podían mirar con malicia, con maldad y con pecado. La serpiente hizo eso en Eva, y cuando Eva ya le cambió y le transformó la mente, la serpiente transformó y cambió la mente de Eva, la volvió también una persona como la serpiente, con maldad, con astucia, con maldad de hacer las cosas, con malicia. Entonces Eva le propuso a su esposo que también comiera, es decir, ella le transfirió el pecado a su esposo y lo hizo también pecar como ella había pecado. Es decir, que la influencia de una mujer sobre un hombre tiene mucho poder para bien o para mal. Por eso hemos visto en las historias de la Biblia cuando parejitas de hombre y mujer se unen para hacer el mal, como Ananías y Zafira, como Jezabel y Acab, estas parejitas que se unieron para de alguna manera hacer daño. Y asimismo Adán y Eva ya habían pecado ante el trono de Dios, estaban ya desnudos, sin cobertura de Dios por la desobediencia, y de ahí en adelante ya comenzó la humanidad a dañarse. La mirada ya les cambió, ya no era una mirada limpia, transparente, sino que ya la mirada tenía un color más oscuro, como de maldad. Por eso es que vemos en los dibujos animados las miradas oscuras y las miradas llenas de furia y de enojo, porque es el diablo el que mira así. Comenzaron a surgir palabras de ofensa y de maldición. Comenzaron las personas a odiarse, a pelear y a matarse, como Caín y Abel, que fueron dos hermanos, y Caín mató a su hermano Abel por la envidia. Bueno, ya sabemos todo eso, pero el punto focal aquí es que la serpiente hizo todo eso a través de un hechizo en Eva. Eva fue hechizada y Eva hechizó a Adán y le llevó en la misma persuasión que el enemigo le había hecho a ella. Eva se la hizo a su esposo también, a Adán, y es decir que los dos quedaron hechizados por la misma astucia y habilidad diabólica del enemigo, y les quitaron la cobertura, el huerto, la bendición, y los expulsaron porque quedaron en desobediencia. Esto lo vemos en Génesis capítulo 3, la serpiente astuta. En segundo lugar, la hechicería en la comida. Muchas veces cuando hemos ido a lugares nos ofrecen bebidas y comidas que ya tienen hechizos. Sobre todo eso lo hacen mucho mujeres. Porque las mujeres, como pueden ser grande bendición, puede ser una grande maldición. Por eso vemos que Eva fue la que llevó al pecado a Adán, porque ella tuvo el poder de hacer caer también a su esposo. Y la mujer en manos de Dios es una bendición grande. Por eso se habla de la mujer virtuosa en Proverbios capítulo 31:10. Pero también se habla de las mujeres malas de la Biblia, porque también hay ese contraste. Por eso se llama el bien y el mal, el yin, el yang, el abajo el infierno, arriba el cielo. Entonces esta hechicería, muchas veces las mujeres entre ellas mismas se hacen hechizos, se hacen bebedizos, se hacen conjuros, se hacen pócimas para deshacerse de una amiga, de una rival, de una amante, para sacar del camino a alguna mujer que odian. Entonces eso ocurre mucho y lo hacen a través de las comidas, de las bebidas y de todo lo que la persona consuma. Ya puede estar envenenado. Por eso vemos en Segunda de Reyes 4:38, hay muerte en la olla. Hay comidas que han envenenado o que las van envenenando poco a poco. Por eso es que vemos que gente se va secando y uno dice, esta persona se está secando. ¿Por qué? Porque alguien la está secando con la comida y las bebidas. Es decir, la está envenenando lentamente para irla matando lentamente. Eso ocurre, y eso no es una historia, no es una fábula, no es una fantasía, una invención. Eso ocurre y eso
Eso tú puedes ver que hay muchos testimonios de personas que han muerto secas, físicamente se van secando y parecen como esqueléticas porque alguien les está dando veneno lentamente en la comida y en la bebida. ¿Para qué? Para matarlo y fulminarlo al final. Entonces la hechicería en la comida, por eso cuando uno va a una casa, no puede recibir todo lo que le dan. Es mejor cuando tú vayas a salir, yo lo hago, cuando yo voy a salir de mi casa o con mis hijos, les enseño, no coman en la calle, no tomen cosas que les den en las casas, ni coman en las casas a menos que sea de mucha confianza de la familia. ¿Por qué? Porque un falso amigo, una falsa amiga, puede tener algo ocultamente contra ti, una envidia, una rencilla, una contienda, o puede ser que otra persona lo envió y le dice, métale esto en ese jugo, en ese tinto, en esa aromática, métale esto en la sopa, póngale este líquido a la comida, y la persona consume eso, ¿y qué va a sentir? Fuerte dolor de estómago, como unas contracciones, y va a sentir mucho malestar, va a sentir muchas ganas de vomitar y la persona se va a comenzar a enfermar y comenzar su semblante se le va a comenzar a deteriorar y la persona se va volviendo como seca, se va poniendo como extraña, como su rostro ya no es jovial, bonito, sino que es un rostro como que es como esquelético, como cuando una persona va a morir, que uno la ve y no dice esta persona se va a morir. ¿Por qué? Porque está el símbolo de la muerte en esa persona. Y personas van a casas y comen y toman lo que les den y ni siquiera oran para contrarrestar o para cancelar o para anular lo que haya en esa bebida, en esa comida, sino que lanzan su primer zarpazo a la comida y a la bebida sin primero orar que Dios los guarde por eso que van a comer o van a tomar. En mi caso personal, siempre que voy a salir a algún lugar, siempre comemos bien y tomamos nuestros líquidos, llevamos nuestros líquidos siempre a donde vayamos a ir, llevamos lo que vayamos a querer tomar, para no tener que recibir en casas, porque nosotros ya tenemos una preparación en esa parte, yo tengo una preparación ya en esa área y sé que a través de la comida y de las bebidas la gente introduce cosas. Por eso es que hemos visto en testimonios que personas cuentan que vomitaron animales vivos, que vomitaron cosas que nunca, por ejemplo, escuchaba un testimonio de una mujer que decía que vomitó un huevo entero. Nadie se ha comido un huevo entero porque pues primeramente tragarse un huevo no es posible, pero esa hechicería se la meten a través de un líquido, a través de una comida, es decir, a través de un hechizo que es como una pócima, un conjuro que lanza la persona hechicera, y ese líquido se convierte en algo dentro del estómago, porque todo va al estómago y en el estómago está la parte espiritual del ser humano, es decir, la parte donde se conecta el Espíritu Santo con el espíritu humano está dentro del vientre. Por eso es que todo lo que nos afecta espiritualmente siempre comienza desde el estómago. Cuando, por ejemplo, les voy a contar un testimonio, déjenme remojar acá la palabra un poquito, voy a tomar un poquito de café y ya continúo. Por ejemplo, en mi caso personal, cuando sé que me están atacando espiritualmente, lo sé porque estoy bien de salud, pero de repente y sobre todo los ataques vienen en la madrugada. Cuando el enemigo ataca en la madrugada. Por eso era que Jesús se despertaba antes de que todos se despertaran. Se despertaba en la madrugada porque en la madrugada está la mayor actividad de los brujos, de los hechiceros. Ellos atacan a la gente cuando duerme. Entonces digamos que cuando empiezo a sentir como una contracción, como si fueran cólicos de embarazo, como si fueran contracciones, como unos como retorcijones, pero no fue porque me acosté enferma, ni comí nada que me hizo daño, no, es un ataque directamente a mi parte espiritual. Alguien está haciendo trabajos de hechicería y me está mandando
a mi vida. Entonces eso se recepciona en la parte del estómago y empiezo a sentir esas contracciones y esos dolores que son como cuando uno va a tener un hijo o como cuando uno siente un cólico y uno dice, ¿por qué estoy sintiendo esto a esta hora? Es porque en ese momento hay hechiceros mandando por los aires pócimas, conjuros, palabras, decretos, maldiciones, y nosotros sentimos eso. ¿Para qué? Para despertarnos a contrarrestar y orar y cancelar eso. Y eso se quita con la oración. Por eso la Biblia dice que el brujo, ni el hechicero, ni la magia, ni la brujería tiene poder sobre los hijos de Dios, porque Dios nos guarda de esas cosas, no deja que nos afecte. Entonces, la hechicería en la comida y en las bebidas. Entonces, si una persona, por ejemplo, te lleva chocolates, pueden ser chocolates hechizados, te lleva un cafecito, puede ser un cafecito hechizado, una comida que ya esté pactada, te dice, te traje este pollo asado, pero el pollo ya tiene un hechizo, es decir, ya le echaron una pócima, un riego, unos polvos, alguna cosa hechizada, y la persona lo come y cree, y dice, no pasa nada, pero ahí está pasando que estás quedando hechizado, tu vida espiritual se va al piso, ya no puedes orar, ya no puedes discernir, ya no puedes ver como antes veía las cosas espirituales porque consumiste veneno a través de la hechicería. Por eso hoy recomiendo que no comas ni tomes cosas en la calle, porque por ahí es que están entrando las mayores hechicerías a la vida de la gente, a la vida de las personas. Bueno, les voy a contar un testimonio que en este momento me trae a memoria el Espíritu Santo. Una mujer tenía su hogar muy bonito. Ella tenía unos hijos, muchos, por decir algo, tenía en el tiempo antiguo que las mujeres tenían 8 o 10 hijos, ella tenía 10 hijos con esa pareja. Y eran felices, y él la quería y la amaba, y ella también lo quería y lo amaba, y tenían su hogar bonito, y ellos dos estaban levantando ese hogar. Resulta que a él lo perseguían mucho las mujeres, porque él era bastante atractivo, alto, bonito, elegante y demás. Entonces a las mujeres les gusta mucho un hombre así. Y él pues cantaba y tenía una voz, y bueno, y él se iba con su grupo a cantar a diferentes lugares y las mujeres se enamoraban de él y lo veían como un hombre talentoso y lo veían como un hombre interesante, pero él ya tenía a su esposa y sus hijos. Y resulta que como él iba a tantas casas, a tantas serenatas que lo contrataban, estas mujeres que se enamoraban de él, específicamente una, ¿qué hizo? A través de la comida que le daba, le fue echando hechizos para separarlo de la esposa y de los hijos. Y el hombre terminó en los brazos de esa mujer. Hasta el día de hoy no se ha podido separar de esa mujer porque él está hechizado por ella. Y cuando esos hombres se van de la casa, la mujer con la que se van le sigue haciendo hechicería en la comida y en las bebidas para tenerlo ahí doblegado y en un círculo vicioso y que él no se pueda ir. Y el hombre realmente se quiere ir, el hombre no quiere estar con esa mujer y dice, y él piensa, ¿por qué estoy aquí si yo no quiero? Yo quiero estar en mi hogar, pero no se puede ir porque esa mujer atrapó su alma, esa mujer, pero también pongo el ejemplo de un hombre que atrape a una mujer, porque también esto se dan hombres que también hacen hechicerías, y el hombre o la mujer se quiere ir, sabe que no debe estar ahí, no quiere, pero no puede, porque cada vez que él reacciona, como le pasó a Nabucodonosor, que él quedó como en la forma de un animal, él no podía pensar como humano, sino que pensaba como un animal, él no podía reaccionar. El único que le dio la capacidad de reaccionar fue Dios, quien le devolvió la razón para que él pensara en lo que había hecho y reaccionó y dijo, ¿yo por qué estoy aquí? Solamente Dios le puede devolver la voluntad a una persona, porque el diablo coge la voluntad de la gente y no se la suelta. Entonces cuando esos hombres quedan atrapados o esas mujeres quedan atrapadas en una relación, no se pueden soltar. Ellos quieren, pero no pueden, porque hay algo fuerte que los tiene atado ahí, por medio de que de la comida, de las bebidas, de la ropa interior que también se las trabajan, les trabajan los zapatos, les dan relojes, les dan anillos, les dan lociones que ya están conjuradas, o sea, ya trabajadas, ya tiene
esa loción ya tiene un trabajo para que la persona cada vez que se la aplique se quiera quedar con la persona que lo tiene hechizado. O sea, son trabajos de hechicería. Y las palabras dulces, las palabras tiernas, las palabras que doblegan la voluntad de la persona, porque en la hechicería también se utiliza la voz, la persona que usa la voz para hechizar. Eso es lo mismo que hacen, digamos, estos magos que ya les expliqué al principio, este ejemplo. Entonces, comida envenenada, bebidas envenenadas, regalos hechizados. Cuando alguien venga y te diga te regalo este peluche, duda por qué te lo regala, porque ya tiene un hechizo para que tú no lo puedas olvidar a él o a ella. Te regalo esta cadena, te la regala con un trabajo de hechicería, te regala un anillo, te regala ropa hechizada, te regala un objeto que esté hechizado y que tú lo tengas siempre ahí, y que cada vez que ese objeto lo tengas ahí es parte de la hechicería y tú no te puedes zafar de esa persona. Realmente yo creo que cuando una persona tiene que hechizar a otra, es una persona que no vale la pena, porque no es capaz esa persona de ganarse algo por sus propios méritos, sino que tiene que utilizar las artimañas, los artificios y las hechicerías para que alguien la quiera o lo quiera a él. Entonces creo que ese amor no es verdadero amor, sino que es como cuando uno coge un ave y la somete. El ave no quiere estar encerrada, pero uno la coge y la somete porque uno quiere que esa ave esté ahí sometida. Las personas que están hechizadas están sometidas. ¿Por qué? Por medio de varios artificios que ya expliqué en los puntos anteriores. Entonces ten cuidado al llegar a una casa, no todo lo que te sirvan lo puedes comer, porque muchas veces esa comida ya está trabajada. Les voy a contar un testimonio de la vida real. Me contaba una mujer, estoy haciendo pausas para remojar la voz con el coffee que me estoy tomando. Una mujer, ustedes saben que a mí me cuentan muchos testimonios de la vida real, gente confía muchísimo en mí, como ministra, como predicadora y como mujer de Dios, entonces me cuentan sus testimonios. Entonces me decía la mujer que en algún momento, como ella se vestía muy bonito, ella vestía muy bonito, muy elegante, y la mujer tenía pues su porte, su pinta, era alta y cabello bonito y demás. Entonces las vecinas, o específicamente una vecina, le cogió mucha envidia porque el esposo de ella, de la vecina, miraba mucho a esta joven, a esta mujer, a la que voy a hablar del testimonio. Entonces resulta que la vecina le cogió fastidio y le cogió rabia y envidia y resentimiento a la joven, que era bonita, porque el esposo, cada vez que esta mujer joven salía, él se quedaba mirándola, porque como ella se vestía tan bonito y ella tenía su cabello tan bonito, entonces él le cogió envidia, ella le cogió envidia porque el esposo la miraba. Resulta que ella, hipócritamente, la vecina celosa, se acercó a esta mujer joven y le dijo: ay, te invito a mi casa para que hablemos. Y la mujer joven, incauta, pensó que de buena fe esa vecina la estaba invitando, pero ella la estaba invitando, ¿por qué? Porque con la invitación le ofreció dice esta mujer joven que le ofreció, que ella se acuerda que esa vecina le ofreció, creo fue una aromática, y que ella se la tomó. Y a partir de ahí se le comenzaron a caer los dientes. Todos los dientes se le cayeron. Y todos los dientes, ella se quedó mueca. Es decir, sin dientes. Y le dijeron los médicos odontólogos que lo de ella no era normal, porque eso era algo que nunca habían ellos visto que pasara. Cuando la llevaron donde una persona que le ministrara la palabra de Dios, orara por ella, la persona que oró por ella le dijo: a usted le hicieron una hechicería y le dieron un bebedizo a tomar, y por eso usted tiene toda la dentadura podrida.
o sea, le dañaron las encías, o sea, con lo que tomó. La idea era que ella se quedara sin dientes, obvio, pues para que nadie la mirara. Eso se llama una hechicería. Cuando vemos a una persona que se le mancha la piel, totalmente esas caras que quedan como con manchas negras, son hechizos que le lanzan a la persona. Cuando personas se quedan como con el cabello se les cae, también cuando personas, digamos, algo les pasa en su cuerpo físico, las personas se adelgazan demasiado, que están como esqueléticas, les están dando bebedizos lentamente para matarlos. Alguien que está al lado de esa persona lo quiere ir acabando mentalmente, lo quiere ir acabando lentamente, una muerte lenta a través del veneno. Y pues también vemos que personas dicen, bueno, yo voy a ir donde esta vecina, voy a tomar tintico y cafecito, y resulta que la vecina es tu peor enemiga, o resulta que el vecino es tu peor enemigo, pero se disfraza de una persona que te quiere. Entonces nosotros debemos tener en cuenta que cada vez que una persona se acerca a nosotros no es porque nos quiera, sino que simplemente la persona está esperando el momento de muchas veces atacar. Por eso es que nosotros no podemos confiar en toda persona que llega a nuestras vidas. Nosotros tenemos que siempre ser cautos, como dice la Biblia, y tener ese discernimiento de espíritu de que nosotros no podemos dejarnos ni dominar ni atrapar de una persona con las palabras, ni con la comida, ni con los regalos, porque yo ya lo expliqué en unas prédicas pasadas. Antes a mí me regalaban zapatos nuevos, obvio, y después de un tiempo me di cuenta que esas personas que decían que me regalaban esos zapatos era porque ya en los zapatos había un trabajo de hechicería para que mi caminar en el ministerio fracasara. Muchas veces también me mandaban comida, pero era comida que ya también estaba trabajada para debilitarme espiritualmente. Entonces no toda persona que llegue a nuestra vida es porque tiene unas buenas intenciones. Muchas veces esas personas quieren vernos fracasar, pero ¿cómo encuentran la forma? Con las artimañas. Entonces es importante que tú tengas en cuenta esa parte. No puedes confiar en toda persona que se te acerca. No te puedes dejar tocar de toda persona que se te acerca, porque a través de un toque te pueden mandar. Recuerdo también una vez que una mujer se acercó y la mujer abusivamente, pues obviamente ya traía ella un deseo en su corazón. Esto me lo contó también otra mujer que me habló de su testimonio, que una mujer se le acercó, la abrazó, le dio un beso de Judas y le hizo como una raya con la mano como en la espalda y le dio 2 puños a los lados como de los pulmones. O sea, como que la pactó, como que la conjuró para que la vecina como que o la mujer pues, o la amiga o la falsa amiga se debilitara. Son personas hechiceras. No te dejes tocar de toda persona, ni te dejes coger el pelo, ni te dejes coger que como estás de bonita, que te abracen, porque a través del abrazo, a través del beso y del toque también te pueden hechizar. Te hechizan también con las palabras, que ya lo expliqué. Hechicería sexual. La hechicería sexual es cuando una persona no se puede soltar de alguien que no le conviene. Y uno dice, esta persona es ciega, esta persona es terca, esta persona es bruta, esta persona, mire cómo todo el mundo se da cuenta de que está mal y sigue ahí con esa persona. Y uno, por ejemplo, ve a hombres que tienen un temperamento súper fuerte y son bravos, pero con una mujer, con una sola mujer, son dóciles, parecen corderos, y ellos son mansos y hacen todo lo que esa mujer les dice. Y uno dice, esta mujer ¿cómo hace eso con ese hombre tan bravo? Ella lo tiene trabajado con la hechicería a través de la ropa. Si le regala una ropa interior, se la trabaja sexualmente al hombre para que él esté atado a ella sexualmente, para que el hombre no tenga relaciones con ninguna otra mujer y para que el hombre no pueda desear a otra mujer que no sea la hechicera
y hombres hacen eso también con mujeres, las hechizan sexualmente y la mujer no puede estar con otro hombre que no sea ese hombre que la hechizó. ¿Y cómo lo hacen? Por medio de la ropa interior, por medio de cosas que se untan en la parte íntima. Cuando la persona que va a hechizar a la otra van a tener relaciones, la mujer se unta cosas, se llaman pócimas, y el hombre se unta cosas, pócimas hechiceras, en las partes íntimas, y cuando llega a la relación sexual con la otra persona, la pacta, la domina, la deja atada, ¿sí? Les voy a contar un sueño de revelación que Dios me dio con una persona. No les puedo decir el nombre porque eso pues ya sería bastante directo. Entonces voy a remojar acá la palabra antes de dar el testimonio. Bueno, un hombre, Dios me lo mostró hace pocos días, hace aproximadamente casi 8 días yo conozco a la persona. El hombre estaba totalmente desnudo como estaba el endemoniado de Gadara, que él se quedaba desnudo porque él mismo, de los mismos demonios que tenía, se quitaba la ropa y se quedaba desnudo y se tiraba por ahí. Nosotros hemos visto a muchos locos y a muchos indigentes desnudos cuando los coge ese demonio y los avergüenza, porque cuando uno ya queda desnudo está avergonzado. Entonces lo vi desnudo, tirado como en una cama, pero no podía él hablar, estaba como en un trance, estaba como cuando una persona está, ¿cómo les puedo decir cómo lo vi? Lo vi acostado en una cama, pero no durmiendo, sino que estaba como tirado ahí y estaba bajo un trance. La palabra trance significa endemoniamiento. Y como él estaba desnudo, a los dos lados de los muslos, junto a la ingle, que es la parte íntima, le vi 2 tatuajes del mismo, es decir, era un tatuaje, el mismo tatuaje en ambas piernas, y era un círculo y una serpiente bajando, y un círculo y una serpiente subiendo. Los colores que vi en el sueño eran rojo, verde, y era el color como rojo y verde. Entonces significa que magia roja y magia verde era lo que les tenían trabajado. Eso lo hacen los chamanes de Haití, trabajan ese tipo de magia roja y magia verde. Por eso es que vemos que estos que usan rastas tienen un símbolo que es uno ve que hay patrones que ellos utilizan que son rojo, amarillo y verde. Son colores que significan magia verde, magia amarilla, magia roja, porque hay magia de diferentes colores para diferentes cosas. Yo no sé la magia porque nunca he practicado ni la brujería, ni la hechicería, ni la magia, nunca he tocado ese mundo, pero el Espíritu Santo sí me revela cómo trabajan. Entonces ellos trabajan con esos colores. Por eso es que este que canta Bob Marley, mírele los colores que él utiliza como en una banderita, y eso es la brujería, la santería de Haití. Y vi a este hombre, o sea, el hombre que Dios me reveló en el sueño, estaba tirado en esa cama, tenía esos 2 tatuajes del mismo. Es decir, era un tatuaje en cada muslo junto a la ingle, o sea, junto a la parte ya casi interna de la parte íntima, por los 2 lados. Y me quedé impactada porque era el mismo tatuaje, una serpiente bajando y una serpiente subiendo de esos colores que le conté, y un círculo arriba como una cabeza. Y significa que lo tienen trabajado en la parte sexual con esas magias, con verde, con roja. Entonces lo vi así y no podía hablar, estaba bajo un trance, él estaba como endemoniado. Y ahí fue donde el Espíritu Santo me reveló por qué es que él no se puede soltar de esa persona que tiene, porque está bajo esa magia y está bajo esa hechicería.
Entonces se llama hechicería sexual, que es cuando el hombre dice no puedo tener a otra mujer sino eres tú. ¿Por qué? Porque lo tienen hechizado en la parte sexual. Hay mujeres que están hechizadas por un hombre en la parte sexual. ¿Cómo lo hacen? A través de cosas que el hombre se aplica para hechizar a la mujer y la mujer se aplica para hechizar al hombre. Cuando el hombre dice, ay, es que me apliqué unos aceites, claro, pueden ser, no siempre, pero puede ser. Y por eso es que vemos que relaciones nunca se acaban y son relaciones malas que no convienen y nunca se acaban. Y el hombre no puede salir de ahí ni la mujer y uno dice, ¿por qué? Por los hechizos. Entonces, estamos grabando desde un centro comercial. Si escuchas ruiditos, no te incomodes porque de todas maneras ya lo había dicho, nosotros vamos a grabar en diferentes lugares. Entonces la hechicería sexual son pactos en la zona sexual, en la zona íntima, y la persona queda pactada sexualmente con la persona que la hechizó. Y solamente a través de una liberación la persona se puede soltar sexualmente de la otra, porque recordemos que la Biblia dice que cuando un hombre se une a una ramera, queda unido con ella en el alma y en el cuerpo, se unen y se pactan, se vuelven uno, y por eso es que se llama ligadura de almas, que significa pegamento de un alma con la otra en la parte sexual. Cada vez que una persona tiene relaciones sexuales con otra, quedan pegadas, así él o ella se vayan, quedaron pegados por el alma, por la parte sexual. Eso es muy delicado, por eso es que es mejor guardarse en santidad. Dios nos puede devolver la virginidad. Dios nos puede volver a dar una virginidad sexual. Y Dios, por ejemplo, hace varios días me lo decía, yo te devuelvo a ti la virginidad en tu cuerpo. Y personas pueden y recibir esa virginidad, pero para que la recibas, eso lo hace el Espíritu Santo, Él puede volver a dar virginidad en el cuerpo. Y personas dirán, no, eso es imposible, Dios lo puede hacer. Te puede dar virginidad en tu mente, te puede dar virginidad en tu área íntima y te puede dar virginidad de los pensamientos. Y hace unos días para acá, unos meses, el Espíritu Santo me hablaba de eso para mi vida y me decía, te devuelvo la virginidad en tu cuerpo. Es decir, como una mujer que está otra vez como virgen. Y uno dice, wow, eso solamente lo puede hacer el Espíritu Santo, porque realmente yo me he guardado ya muchos años sexualmente. He estado en pureza sexual hace muchos años y esto fue un regalo que Dios me entregó de la virginidad otra vez de mi cuerpo, y eso solamente lo puede hacer Dios. Hechicería en la casa. Cuando hay una hechicería son actos mágicos que uno dice, esto no puede estar pasando, estoy enloqueciendo, estoy imaginando, estoy ilusionándome, esto se llama, estoy en algún momento, estoy viendo alucinaciones. No, son hechizos. Hechizos en la casa, ¿como cuáles? Hay cuadros que están hechizados. Hay símbolos que están hechizados, hay música que está hechizada, hay riegos, inciensos, varitas de esas que dicen inciensos están hechizadas, hay riegos que son los líquidos que le echan a los pisos, son riegos, y estos hechizos también pueden venir a través de olores. Y por ejemplo, hay muchos testimonios de la vida real donde mujeres y hombres que han servido al Señor Jesucristo han sido víctimas de los hechizos. Y uno dice, ¿cómo hacen eso? Por medio de actos mágicos. Pero a nosotros los cristianos esas cosas no nos pueden hacer daño. Lo que nos hacen es entender el mundo espiritual para luego ministrar así como lo estoy haciendo yo. Yo estoy ministrando esta palabra porque tengo la autoridad de poderla ministrar, porque yo ya he vivido ataques de hechicería y sé cómo funcionan, es decir, qué hacen y cómo es que nosotros nos libramos de eso. Vuelvo y reitero, la Biblia dice, el brujo, el hechicero, ni el mago
tiene poder sobre el pueblo de Dios. La brujería no le hace efecto a los hijos de Dios, a los verdaderos hijos de Dios. Es decir, si una persona está guardada en santidad y no está pecando y no está ofendiendo a Dios, Dios lo va a guardar porque es su hijo obediente. Pero a los que están en desobediencia, obviamente la brujería y la hechicería sí les entra. Entonces, por ejemplo, actos de hechicería, cosas que se caen, cosas que se mueven, olores putrefactos, cuando tu casa huele rico pero de repente se levanta un olor como a podrido, palabras que se lanzan a través de personas que pasan a tu casa o por alrededor de tu casa, cosas que te puedan tirar a la puerta, como actos hechiceros. Eso lo hace gente que está trastornada mentalmente, porque una persona en sano juicio no hace nada de eso. Eso lo hacen personas que ya son directamente servidores de Satanás, es decir, son demonios, ya son personas totalmente endemoniadas. Yo no sería capaz de ir a una casa a echar nada, ni a poner nada, ni a regar nada, ni a tirar nada, porque mi mente es de Jesucristo y creo que yo no tendría nada que hacer en ese mundo, pero la gente que no es de Cristo es servidor del diablo, entonces obviamente ellos sí trabajan para el reino de las tinieblas. Entonces, anatemas, por ejemplo, los búhos, las lechuzas, no las puedes tener en tu casa porque atraen espíritus hechiceros. Hay una prédica aquí muy buena que yo di, primera y segunda parte, acerca de cosas malditas que no puedes tener en tu casa. Escúchala, porque si no, entonces voy a tomar el tiempo de esta prédica hablando lo que ya hablé. Entonces la idea es avanzar. Entonces, cuando hay actos hechiceros en tu casa, comienzan a suceder cosas extrañas, raras, que tú dices, esto ¿cómo pasó? Les voy a contar un testimonio. Digamos, cosas que humanamente no son normales, y que uno dice, aquí hubo una mano negra, aquí pasó algo. ¿Por qué? Porque no es normal. La hechicería son cosas que son sobrenaturales. Por ejemplo, un acto de magia, que una persona aparezca y desaparezca. Ese es un acto de hechicería. Porque no es normal, eso lo hacen los magos, que cuando los magos ponen a una persona, la esconden y luego sale, y bueno, esos son actos de hechicería. Actos sobrenaturales. Aparecer y desaparecer cosas, son actos hechiceros. Es cuando la gente dice, yo coloqué una cosa aquí, ya no la encuentro. Nadie entró, nadie estuvo, pero no encuentras la cosa esa, o el objeto. Bueno. Cosas como, por ejemplo, sustancias que tú nunca regaste. Mira, por ejemplo, te voy a contar otro testimonio que me viene a la memoria. Una mujer de mucho dinero, una mujer millonaria. Ella se metió en el matrimonio de una pareja y ella se fue con ese hombre que era casado. La esposa quedó muy dolida y como era una mujer de mucho dinero, ¿qué hizo? Contrató brujos, hechiceros, gente que le ayudara a destruir a esa mujer que le destruyó su hogar, o sea, la amante. ¿Y la mujer qué hizo? La mujer que quedó ofendida porque el hombre se fue con esa amante, ¿qué hizo? Le empezó a hacer demasiada brujería a esa amante. Le pasaba de todo hasta el día de hoy, creo que le sigue pasando, cosas que eran sobrenaturales, rarísimas. Por ejemplo, que la persona fuera en un carro, en el carro de ella, o sea, la amante del hombre casado, y que de repente todas las llantas del carro recién lavado por debajo estuviera llena de pintura de algún color, sin que la calle hubiera estado pintada de nada. O sea, bueno, ese era un primer ejemplo que pasó en la vida real. Otro. La puerta de la casa donde ella vivía todo el tiempo se bloqueaba, no podía entrar, a veces no podía salir, y eso me parecía como un circo, porque una mujer de tantos millones de dinero, de tanta plata, ella llamaba la atención de los vecinos porque le pasaba de todo a ella, al carro, a la casa, a donde ella estaba, cosas sobrenaturales.
Bueno, muchas manifestaciones de hechicería sobre ella, porque la otra mujer que quedó ofendida porque su esposo se fue con esta amante, no dejó en paz a esa amante, nunca, no la ha dejado en paz. Y le declaró la guerra y le dijo que le iba a destruir, y como tenía mucha plata, pues obviamente ella contrataba a los brujos, a los hechiceros para que le hicieran la vida insoportable a esa amante y dejara a su esposo. Finalmente el esposo la dejó, volvió con su esposa, la amante tuvo una hija de ese hombre, y esa hija ya se convirtió como en el trofeo de guerra, porque entonces ya se peleaban por la hija, y la esposa de ese hombre pues también le hacía la guerra a esa hija que nació de ese adulterio. O sea, mil cosas, pero lo que quiero enfatizar son los hechizos que esa mujer le hacía al amante de su esposo. ¿Por qué? Porque la hechicería existe. Y entonces estar con esa persona era como un peligro, porque cada vez que alguien se le acercaba a esa mujer, cosas sobrenaturales le ocurrían a esa mujer y a las personas que estaban con esa mujer. ¿Por qué? Porque esa mujer estaba siendo atacada con la hechicería por una venganza. Por eso es mejor uno no meterse en hogares ajenos, para no tener que lidiar con la venganza de ningún hombre o de ninguna mujer que esté dolida o que esté vengativa. Mejor dejar acá, como se dice, cada pollito en su canasta. Entonces, hechicería en la iglesia. Hay hechizos que salen desde el púlpito y hay hechizos que salen desde la congregación. ¿Y a través de qué? De palabras, a través de pócimas que se le dan a las personas cuando alguien vende comida dentro de la iglesia. Y nosotros sabemos, y eso no es nuevo, de que los enemigos están dentro de la misma iglesia cristiana, son infiltrados, no son cristianos, lo que pasa es que están ahí para debilitar a los verdaderos cristianos. Entonces, ¿qué hacen? Hacen comida, hacen potajes, hacen eventos de comida, y en la comida ya están las pócimas, y toda la congregación come la pócima y se debilita la iglesia, y la iglesia comienza a andar en un espíritu de ceguera espiritual, de confusión mental, y ya la gente no sabe discernir la voz de Dios, la voz del diablo, quedan bajo un hechizo. Y también a través de pimientas mágicas que lanzan por los aires de la iglesia, a través de pócimas que lanzan a través del piso, a través de polvos. Esto existe, hay polvos mágicos. Estos hechiceros los usan y los llevan a una parte y los riegan por diferentes lugares, y la gente queda como ciega espiritual, no pueden ver, aunque tengan los ojos abiertos y estén despiertos, no pueden ver lo que está pasando, quedan sordos, no pueden escuchar qué es lo que está diciendo la persona verdaderamente. Les voy a contar otro testimonio, porque esta prédica está buenísima, acerca de cómo desactivar la hechicería en la vida de una persona. En algún momento, en alguna iglesia cristiana, hace mucho tiempo, llegó una persona de otro país, y esa persona comenzó a orar en unas lenguas. El Espíritu Santo a mí me da el poder de, cuando Él quiere, de interpretar las lenguas. Lenguas son idiomas que son del cielo, y también me da el poder de interpretar cuando las lenguas que se están hablando no son de Dios, sino que son satánicas, porque hay lenguas que son satánicas también, es decir, idioma satánico, porque recordemos que el diablo todo lo de Dios lo copia. Entonces, cuando una persona llegó y era el momento del diezmo y de la ofrenda, comenzó a hablar en una lengua que no era del cielo, sino que era como un idioma de indios, era como un idioma aprendido, como lo que hacen los de Haití, que ellos declaran ciertas frases que son hechiceras para hacer diferentes ataduras a la gente con esas palabras. Entonces él comenzó a hablar en una lengua que era como una lengua de un idioma como de indios, ¿sí? Ustedes saben que hay chamanes en la Amazonía, y en diferentes lugares hay indios, chamanes, brujos. Y entonces él comenzó a hablar en una lengua repetitiva, y mi espíritu se inquietó, y el Espíritu Santo me dio la trasladación de ese lenguaje, y me decía que él estaba diciendo:
ustedes todos me tienen que dar el dinero y ustedes todos me tienen que obedecer. Él estaba hablando en esa lengua satánica, dándole órdenes a través de esa lengua, de ese lenguaje, de esa voz, a las personas mientras iban ofrendando y diezmando. Los estaba hechizando en las finanzas. Entonces hay hechicerías en la iglesia a través de magia. La música que a veces se pone también trae magia. Los hechizos a través de la comida. Y la lisonja, que son esas palabras muy dulces y hermosas que la gente dice, que queda la gente hechizada. Por ejemplo, cuando una persona le dice a otra, y es que usted es el mejor profeta del mundo, es que usted es el mejor en todo, es que usted, y comienzan a echarte mucho champú y mucho cepillo, están hechizándote con esas palabras, y es por eso que no podemos creer toda palabra que nos dicen, porque podemos quedar en hechicería y encantamiento. Entonces vemos que en las iglesias cristianas mucha gente entra, pero cuando vamos a ver el fondo, ¿para qué está ahí porque es un enemigo infiltrado, porque lo mandaron a dormir la iglesia, porque a través de cuando bailan hacen señales con los pies, que son cruces satánicas, y hacen magia con los pies, con las manos y con la boca, porque la hechicería se practica con las manos, con los pies y con la boca. Entonces, manos para tocar los objetos, las cosas que la gente hace con las manos para hechizar, con la boca a través de las palabras, y con los pies hacen símbolos. Entonces la hechicería se practica con los miembros del cuerpo físico. Por eso la Biblia dice que nosotros no podemos prestar nuestros miembros de nuestro cuerpo físico al enemigo, sino para la gloria de Dios. Entonces la Biblia dice en Apocalipsis 9:21, permitir la hechicería. Vamos a leer, por favor. 9:21 de Apocalipsis. Apocalipsis 9:21. Gracias, Padre eterno, por este tiempo hermoso. 9:21 del Apocalipsis dice así. 9:21. Gracias, poderoso Israel. Dice: esa gente no dejó de matar, ni de hacer brujerías, tampoco dejó de robar, ni de tener relaciones sexuales prohibidas. ¿De qué está hablando? Leí solamente el versículo, pero se dice la sexta trompeta en el Apocalipsis 9, léelo todo. Voy a leer desde el 20 como para que tengamos una idea. El resto de la gente, es decir, los que no murieron a causa del fuego, el humo y el azufre, no dejaron de hacer lo malo, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de dioses falsos. Al contrario, siguieron adorando imágenes de piedra, o sea, imágenes, idolatría, de madera y de oro, plata y bronce. Estos dioses falsos no pueden ver, ni oír, ni caminar. Y dice que esa gente no dejó de matar, ni de hacer brujerías, tampoco dejó de robar, ni de tener relaciones sexuales prohibidas, es decir, nunca se arrepintieron. Entonces, ¿qué pasó? Que ellos no heredarán el reino de los cielos, porque la gente dice, yo me voy a ir al cielo derechito con Dios, pero siguen en pecado. Y Dios dice que nada inmundo ni con pecado entrará al reino de los cielos. Entonces, la hechicería en la iglesia, hay que tener mucho cuidado cuando personas llegan a decir que van a predicar una palabra, que van a cantar, que van a tocar a la gente, que le van a echar aceite, porque esas mismas personas pueden traer la hechicería desde afuera a la iglesia. Y es por eso que iglesias han muerto espiritualmente. Y uno ve iglesias, porque ya estamos en el último tiempo, hay iglesias que ya están como la iglesia de la Odisea. Ya lo expliqué en primera y segunda parte de que la prédica de encantamiento en la iglesia. Mírala aquí. Entonces, encantando a la iglesia se llama esa prédica, primera y segunda parte. Ahí explico cómo se mueve el espíritu de la Odisea, la iglesia extraviada, la iglesia perdida, la iglesia que está desviada. La hechicería en una ciudad. Hay ciudades, hay países, hay barrios, hay personas, hay niños que están hechizados. Una ciudad, un país como Haití. Ciudades como hemos visto que hay ciudades donde se practica muchísima hechicería, barrios completos de hechicería, personas que practican la hechicería, pueden ser de todas las edades, niños que desde pequeños las personas los hechizan, los conjuran, los pactan para el diablo para que sean servidores de Satanás. Que Jesucristo reprenda a Satanás, porque
Yo declaro que mis hijos son benditos de Jehová y ellos les servirán a mi Padre Celestial. Pero hay niños, en Hechos 19:23 habla sobre estas ciudades que son paganas, donde hay falsos dioses y donde se adoran a falsos dioses y diosas, porque hay adoración a dioses falsos y a diosas falsas. Léete Hechos 19:23 de esas ciudades que no adoran a Dios sino al diablo. Séptimo punto para ir finalizando, desautorizar y quitar la hechicería. ¿Cómo? La oración. Eso no es peleando contra la gente, eso es peleando contra el reino de las tinieblas. ¿Cómo yo desautorizo una hechicería? Primero que nada, voy a dar la palabra de Dios, declarando la palabra de Dios, no sintiendo miedo porque el diablo ya está derrotado, sabiendo que la hechicería ni la brujería puede tocar a ningún hijo de Dios, ni me puede hacer daño a mí, ni a mi familia, ni a mis hijos, teniendo pues esa convicción. Cuando hay una hechicería, hay que discernir de dónde vino, quién la envió, por qué la envió. Son enemigos ocultos, visibles, están alrededor tuyo, o los enviaron, o es una persona que son tus enemigos, te están atacando, ¿por qué razón? Y entonces comenzar a orar y desactivar la hechicería, la brujería, la magia, el pacto, los riegos, todo lo que manden, porque todo eso que mandan se devuelve 7 veces a la persona que lo mandó, o sea que se devuelve el baldón a los que envían contra nosotros. Nosotros le reenviamos lo que nos enviaron. Entonces esas personas, por eso es que tú ves que van de capa caída cada vez más. Entonces, por ejemplo, Elías escuchó a Jezabel y Jezabel lo encantó con la palabra y lo hizo huir. Por eso nosotros no podemos escuchar a todas las voces. Hay voces que a través de una llamada hechizan a los demás. Por ejemplo, cuando una persona llama a otra y le va a hacer una estafa, mientras le habla la está hechizando. Cuando una persona va a robar a otra, le habla y la va hechizando con lo que le está diciendo. Ya expliqué todos los tipos de hechizos que hay, pero nosotros sabemos que para los hijos de Dios hay victoria. Bueno, hermanos, hoy he hablado, y hermanas, he hablado, los hechiceros no heredarán el reino de los cielos. Cómo desactivar la hechicería. Yo soy Pati Ramos, teoterapeuta, predicadora de la palabra profética, y en nuestro otro canal, UNBJ Televisión, canal de YouTube, nos puedes también visitar, suscribirte, darle me gusta, like, ver todos nuestros contenidos, y se estará estrenando en la sección Café con Pati, en nuestro otro canal de UNBJ Televisión. Recuerden que UNBJ significa Una Nueva Vida Jesucristo. Ahí estaré hablando de un tema acerca de por qué las personas no quieren amar ni comprometerse con una pareja. Un abrazo fuerte para todos desde la distancia. Próximamente nos estaremos viendo nuevamente en pantalla. Dale me gusta, like, comparte, suscríbete y comenta. Un abrazo fuerte, shalom para todos.